Bendiciones, agradecidos a los que han estado viendo estas enseñanzas por este medio. Les habla su hermano y servidor Guillermo López. Hoy estaremos disertando la palabra en relación a la fe de nuestro hermano y seguidor, el apóstol Pablo, en la fe al Mesías Yeshua, después de haber conocido al Mesías Yeshua en el camino a Damasco. ¿Cuál Shaul, el apóstol Pablo, bajo la cobertura de Yeshua, enseñó contra la Torá? Se enseña, o muchos creen, que Shaul, Pablo, enseñó contra la Torá después de conocer al Mesías Yeshua. Pero Pablo fue siempre fiel a la Torá del Eterno, las instrucciones de Adonai, y enseñó a guardar la Torá a los creyentes en el Mesías Yeshua, tanto como de origen judío como de origen gentil. Pablo enseñó a cada uno de ellos. En el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15, Pedro da testimonio de nuestro hermano Shaul, Pablo, diciendo de la siguiente manera el texto: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito de la siguiente manera. En el capítulo 2 de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Comprendamos algo muy interesante. Cuando el apóstol Pedro dice aquí las otras escrituras, se refiere en el contexto griego, grafé, que se estaba hablando en relación a la Torá del Eterno, a los profetas y a los salmos. Pero en este contexto está hablando de la Torá del Eterno, de las instrucciones, lo que tenemos conocido como Antiguo Testamento. Este texto que dice cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, está dando una referencia en un contexto griego en el cual este concepto o esta definición indoctor significa amaster, que significa ignorante, no educados en las escrituras, y esta palabra inconstante también significa asteriscos, que significa vacilante, sin firmeza, inconstante en el estudio de las escrituras. El apóstol Pedro lo que está diciendo es que si hay una inconstancia, no hay una búsqueda profunda de las escrituras, se tiende a torcer lo que es la Torá del Eterno y las epístolas, las enseñanzas del apóstol Pablo bajo la fe de la cobertura del Mesías Yeshua. En el libro de Hechos, capítulo 22, versículo 3, dice de la siguiente manera al escrito: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley, a la Torá de nuestros padres, celoso de Elohim, como hoy lo soy todos vosotros. Está hablando una audiencia mixta entre judíos y gentiles, en la cual dice que es celoso y defensor de la Torá del Eterno bajo la cobertura de Yeshua, al que nosotros conocemos como Jesús, el que está en nuestras Biblias. Él fue instruido por este maestro Gamaliel. Pablo fue instruido en la Torá del Eterno, en las instrucciones de Adonai, por uno de los mejores maestros de la Torá y del judaísmo del siglo I, que es Gamaliel. Primero, que fue nieto de Gilel, llamado Gilel el Viejo, que a la vez Gilel fue el fundador de una de las escuelas de Torá más importante en el tiempo. En aquel tiempo, esta escuela lleva el nombre que es la escuela de Gilel. Tiene su propio nombre. Vamos a profundizar un poco más aquí en las enseñanzas o lo que Pablo enseña sobre la Torá del Eterno bajo la fe, la lealtad, la emuná del Mesías Yeshua. Pablo en el libro de Romanos capítulo 7, versículo 12 dice de la siguiente manera: de manera que la ley, la Torá, a la verdad es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Él da referencia de que la Torá es santa, justa y buena. En el libro
de ahí mismo de Romanos 7:14, dice de la siguiente manera: porque sabemos que la ley, la Torah, es espiritual. Y recordemos que el Eterno es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Aquí Pablo hace dos referencias importantes: que la Torah es santa, es buena, es justa, y de paso que la Torah es espiritual, inspirada por el Espíritu de Adonai, dirigida por el propio Eterno, creador de los cielos y de la tierra. Entonces Pablo enseña de la Torah en Romanos 2:13 de la siguiente manera: porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, sino los hacedores serán justificados. En ese mismo capítulo 3 ahora, versículo 31, dice de la siguiente manera: luego, por la fe invalidamos la ley. Formula una pregunta, una audiencia mixta. Dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Pablo, él mismo hace una pregunta retórica y hace una respuesta contundente. Él está diciendo que por medio de la fe al Mesías Yeshua, no se invalida la Torah del Eterno, más bien se confirma su autenticidad, su revelación por la obediencia que mostró el Mesías Yeshua. Pablo fue un imitador de Yeshua. Pablo fue un imitador del Mesías Yeshua, al que conocemos y tenemos en nuestra Biblia como Jesús. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, Pablo dice de la siguiente manera: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo, como de Yeshua. Él está diciendo que el que lo imite no como a él, sino como él imitaba o como imita al Mesías Yeshua. En el libro de Efesios vuelve a decirlo algo contundente. Efesios 5, versículo 1, dice de la siguiente manera: sed pues imitadores de Elohim como hijos amados. Ser imitadores de Adonai como hijos amados. El apóstol Pablo pone que el creyente imite a su hacedor, imite a su maestro, que es el Mesías Yeshua. Pablo también es seguidor del Mesías Yeshua. Nunca enseñó algo que contradijera la Torá o que contradijera las enseñanzas del Mesías Yeshua. Nunca Pablo enseñó en contra de las enseñanzas de Yeshua. Él tiene un discípulo llamado, de tantos discípulos que él tenía, tiene uno llamado Timoteo. En la carta de primera de Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 al 5 en adelante, dice de la siguiente manera: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Yeshua y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Aquí Pablo le da un consejo a Timoteo en relación a lo que es la sana doctrina. La sana doctrina, voy a aclarar este punto muy claro en lo que es lo que se refiere el apóstol Pablo aquí en sana doctrina. Aclaración: este término de sana doctrina, muchas denominaciones asumen tener la sana doctrina, pero solamente la sana doctrina la vamos a encontrar en las enseñanzas y palabras del Mesías Yeshua, en las que él enseñó respecto a la voluntad del Padre Eterno. Solamente en las palabras de Yeshua. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo del 17 al 18, dice de la siguiente manera: no penséis que he venido para abrogar la ley, la Torá o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Aquí las palabras de Yeshua son muy claras y contundentes, porque él dice que él no vino a cancelar, a abrogar, a anular, a derribar lo que es un fundamento, que es las instrucciones, la Torá del Eterno, ni tampoco las predicaciones, las enseñanzas de los profetas, sino que vino a cumplir, a darle el significado correcto de lo que es la obediencia a la palabra del Eterno. En el libro de Mateo, capítulo 23, versículo del 1 al 3, dice de la siguiente manera: enseñanza del Mesías Yeshua. Entonces habló Yeshua a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme
a su obra porque dice y no hace. Aquí el Mesías Yeshua se dirige a una audiencia, a un público y se dirige directamente a sus discípulos, dando una referencia de lo que enseñaban los fariseos y los escribas en lo que se llama la cátedra de Moisés, que en realidad la cátedra de Moisés es una referencia a las instrucciones de Adonai que le dio a Moisés como mediador al pueblo. Por eso es que el Mesías Yeshua le dice que hagan conforme a todo lo que le dicen, es conforme a lo que está escrito en la Torah y los profetas. En el libro de Mateo, capítulo 28, versículo del 19 al 20, dice de la siguiente manera, esto lo conocemos como la Gran Comisión, dice el texto, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está diciendo aquí en este texto que se haga un discípulo. Un discípulo es un alumno, un seguidor. ¿De quién? Del Mesías Yeshua, hablando en este contexto de la palabra del Eterno. Los discípulos de Yeshua guardaron el día de reposo, el Shabbat, y guardaron las fiestas bíblicas, los mandamientos. El apóstol Pablo dice que seamos imitadores. En la primera carta de Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice, sé imitadores de mí, así como yo del Mesías Yeshua. Hablando en estos textos, ¿verdad? Pablo está dando la referencia de imitar como imitó Yeshua. Verifiquemos y veamos y me siguen acompañando. Si Yeshua guardó el Shabbat, testimonio de nuestro hermano Lucas, en el libro de Lucas capítulo 4, versículo 16, dice de la siguiente manera, vino a Nazaret donde se había criado y el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, a su hábito, y se levantó a leer. Aquí en este texto dice que en Nazaret, donde se había criado el Mesías Yeshua, conocido nosotros como lo tenemos como Jesús, él dice que entró el día de reposo como costumbre, un hábito, a enseñar la Torah del Eterno, pero en esta ocasión se le dio el libro del profeta Isaías, en el cual él estaba dando la enseñanza a los que estaban en la sinagoga. Veamos si el apóstol Pablo también seguía después de la resurrección del Mesías Yeshua, seguía guardando el Shabbat y guardando las fiestas bíblicas y los mandamientos del Eterno. Pablo guardaba el Shabbat. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 4, dice de la siguiente manera, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griego, heleno. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo 18 dice de la siguiente manera, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Elohim. Aquí estamos dándonos cuenta que en 1 año duró total de Shabbat acumulado, fueron 78 Shabbat en 1 año, después de la ascensión del Mesías Yeshua al cielo, y Pablo, bajo esa cobertura, seguía enseñando al pueblo, tanto judíos como gentiles, helenos, a que guardaran y vivieran conforme a la Torah del Eterno. En el libro de San Juan, ¿verdad? Vamos a ver si Yeshua guardó las fiestas bíblicas. Libro de San Juan, capítulo 7, versículo 37, dice de la siguiente manera, esto es una fiesta de los tabernáculos. En el último y gran día de la fiesta, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Aquí el Mesías Yeshua está dando un llamado a celebrar, a confirmar lo que él celebraba y ponía por obra, tanto de palabra como de práctica. En el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 21, veremos si el apóstol Pablo guardaba también la fiesta bíblica después de la ascensión del Mesías Yeshua al cielo. Dice de la siguiente manera el texto, Hechos 18, 21, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Elohim quiere. Y salpó a Éfeso. Aquí dice el texto que él fue a celebrar la fiesta. ¿Cómo lo confirmamos también nuevamente? Esa es una de las fiestas que se guardaba anualmente. En la fiesta en Jerusalén se guardaba en cualquier sitio donde se ubicara y estuviera el creyente. Pero en este contexto Pablo tenía que viajar, salpar a Éfeso. Aquí en la primera de Corintios, capítulo 5, versículo 8, dice de la siguiente manera, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad.
Textualmente y históricamente no hay ninguna fiesta que se celebre que sea sin pan y sin levadura, sino la fiesta que se celebra los 15 de Abib de cada año, cuando se celebra la apertura de las fiestas bíblicas con la muerte del 14 de Abib, de la muerte de la resurrección del Mesías Yeshua. Aquí Pablo está enseñando bajo la cobertura de Yeshua, bajo la cobertura de Jesús, que está diciéndole al pueblo, a la audiencia, que hay que celebrar la fiesta con panes sin levadura, sin maldad y sin malicia. Le está hablando de un contexto espiritual, porque ya sabemos que nuestro Cordero es el Mesías Yeshua. En Mateo capítulo 5, versículo 17, dice de la siguiente manera: Yeshua guardó los mandamientos. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. El mismo Mesías Yeshua está dando una enseñanza muy contundente de que él mismo guardó los mandamientos y enseñó que guardaran los mandamientos, como lo dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 10, de la siguiente manera: si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Un imitador, un seguidor sigue la corriente. Él está diciendo que él guardó los mandamientos de su Padre, así que nosotros también debemos guardar los mandamientos como él los guardó. En el libro de Hechos 24, veamos si la postura de Pablo es la misma también que la del Mesías Yeshua en relación a guardar los mandamientos del Eterno. Hechos 24:14 dice de la siguiente manera: pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, un grupo que llamaba hereje al apóstol Pablo, así sirvo al Elohim de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley, en la Torah y en los profetas están escritas. Aquí Pablo está dando un argumento, una defensa ante Feto, ante Félix, ante Tértulo, en relación a una acusación falsa que se le estaba haciendo de que porque él era seguidor de Mesías Yeshua, que le decían los nazarenos, cabecilla de una secta, él estaba corroborando y corrigiendo de que al que ellos llamaban herejía, así le servía el Dios de su Padre, fundamentando su enseñanza en la Torah del Eterno y los profetas. Por eso es que los discípulos, seguidores del Mesías Yeshua, lo que conocemos como Jesús de Nazaret o el Cristo, en Apocalipsis 14:12 dice de la siguiente manera de nuestro hermano el apóstol Juan: así, aquí está la perseverancia, en griego, hupomonega, aquí en nuestra traducción está en paciencia de los santos, los cadó, los apartados, los que guardan los mandamientos de Adonai, y la fe del Mesías Yeshua, la fe de Jesús. Aquí, público querido, audiencia que oye y visualiza estas enseñanzas, esperando que haya sido de bendición, que haya sido de buena edificación para nuestra vida espiritual y física en cuanto a lo que practicamos, a lo que ejercemos, y con todo amor y cariño y respeto aceptar la palabra con humildad de corazón. Bendiciones, shalom ubrajo, paz completa.